Nosotros titulamos normalmente este curso, así como está ahí, ¿no? Sistema de puesta a tierra, aspectos teóricos y prácticos para baja, media y alta tensión. Y eso tiene que ver, porque en realidad las puestas a tierra funcionan de la misma manera en baja, en media y en alta tensión. Aquí no hay puestas a tierra de alta tensión, no hay puestas a tierra de baja tensión, ¿ok? Simplemente son puestas a tierra. Y entonces lo que buscamos es que fortalecer el aspecto conceptual, el aspecto, digamos, del conocimiento detallado de lo que significa este, todo lo que está alrededor de lo que significa la puesta a tierra. Y por ello entonces lo dejamos así, un tanto abierto, ¿no? Para baja, inmediata tensión. Esto lo vamos a pasar porque eso ya lo mostró Luz. Y la agenda de hoy, básicamente, vamos a estar de alguna manera tratando, sería la siguiente. Esta introducción corta que hicimos, ¿verdad? Vamos a hablar, hacer la exposición de los aspectos básicos de lo que es el sistema de puesta a tierra. Y por supuesto que a lo largo de la disertación pues va a surgir probablemente la necesidad de lo que es la capacitación en este tema, ¿no? Y eso surge no porque nosotros lo queramos, sino porque simplemente esa es la realidad de lo que se tiene en el ambiente tanto industrial como comercial, institucional, incluso hasta el académico. ¿Okay? Porque en la mayoría de nuestras universidades y nuestros centros de formación, pues el tema de puesta a tierra básicamente como que se da por hecho, pero no se formaliza su, su proceso de dictado de clases y de materias como tal, ¿no? Entonces, muchas veces la mayoría de nosotros somos electricistas profesionales y tenemos esa, digamos, esa debilidad o ese punto de atención ahí en relación a comprender realmente los fundamentos de lo que son los sistemas de puesta a tierra. Entonces, decimos, bueno, ¿por dónde comenzar? Y por dónde comenzar fueron las preguntas que hizo Luz en la introducción, ¿no? ¿Qué puede suceder en una instalación eléctrica? Puede ser industrial, puede ser comercial, puede ser de las utilities, de las empresas estas que ustedes llaman de ministro eléctrico, puede ser de una generadora eléctrica, puede ser una subestación, puede ser un complejo industrial de procesos continuos o no continuos. O sea, las respuestas básicamente son las mismas, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Bueno, que podemos tener errores de diseño en los sistemas de puesta a tierra, ¿okay? Un enfoque equivocado desde el punto de vista de diseño, y eso implica muchas cosas, ¿no? El saber de instalaciones eléctricas y de puestas a tierra, cuando nos tenemos que meter formalmente en el tema, pues nos damos cuenta que realmente teníamos muchas cosas infundadas, ¿ok? Se cometen muchísimos, pero muchísimos errores de montaje y de construcción, ¿verdad? Errores de montaje en cuanto a la parte, en muchos casos, procedimental, errores de construcción, también desde el punto de vista de cómo abordar las tareas, pero también desde el punto de vista, a veces los diseños no hacen énfasis en lo que es digamos, asegurar la integridad de los componentes y la calidad de esos componentes, tomando en cuenta principalmente el hecho de que esos componentes van a estar ahí durante un tiempo bastante largo, muy largo, y por lo tanto, la calidad es algo que no puede estar en discusión. Y además expuestos a condiciones en las cuales muchas veces ni siquiera se les puede hacer una inspección directa, visual, por el hecho de que, bueno, pueden estar enterrados en un montaje subterráneo, qué sé yo. Y lo que es más triste a veces es que esa falta de inspección y de mantenimiento ocurre porque los usuarios, los técnicos, las empresas, etcétera, no tienen ni siquiera los procedimientos y los protocolos para hacer el abordaje de esa inspección y de ese mantenimiento. O sea, no tienen en su consideración de labor el
hecho de que los sistemas de puesta a tierra también se inspeccionan y también se mantienen. Entonces, esa es una preguntita que a veces en los cursos las hacemos y nos encontramos con eso, ¿no? Y es una práctica que sucede prácticamente en todas partes, ¿no? Sucede, digo, en casi todas partes en Latinoamérica. Desde México hasta Chile, eso es caso corrido, ¿ok? Otra cosa es, ¿qué puede suceder cuando hacemos inspecciones mal conducidas? Ejemplos de inspecciones mal conducidas. Gente que llega y dice, mira, no, yo hice la medición de la resistencia de puesta a tierra. Ok, perfecto. Y no, y estoy cumpliendo, tengo mi ohmio, un ohmio, el 0.5 ohmio, o el valor que hayan determinado como su target, ¿verdad? Como su objetivo, y listo. Pero resulta que se le siguen dañando los equipos, se le siguen alterando los procesos porque hay operaciones erráticas de los componentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entramos en el punto en donde hiciste una inspección, pero esa inspección está mal conducida. Esa inspección no está realmente explicando o determinando cuál es la situación real de ese sistema de puesta a tierra, ¿no? Y muchas veces eso sucede porque cuando hacemos esas tareas, cuando hacemos esos abordajes, tenemos confusiones porque manejamos conceptos errados, porque tenemos enfoques de pronto, tenemos la eterna pelea entre el ingeniero o el electricista de potencia versus el ingeniero de telecomunicaciones o el ingeniero de automatización y control. Y entonces no se queda claro, no se tiene claro cómo hacer el abordaje de control de ruidos, por ejemplo, cómo integrar redes de potencia con redes sensibles, de equipos sensibles, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto que ya lo mencionamos, ese proceso de análisis, ese proceso de inspección, ese proceso de trabajo con la red de tierra obedece también académica realmente, y ahí encontramos que es que la mayoría de nosotros abordar las redes de tierra, ¿ok? Y a veces tenemos prácticas más por uso y costumbre que por contraste realmente conceptual, y entramos en eso que se dice ahí de persistencia de enfoques contrapuestos para el mismo concepto. O sea, tenemos abordajes para la misma situación diferentes y muchas veces no precisamente asertivos, ¿no? Cuando se desarrollan temas asociados a puestas a tierra, pues también se hacen especificaciones técnicas, se hacen criterios, se aplican criterios de diseño, ¿verdad? Y muchas veces esos criterios de diseño los aplicamos más porque alguien me lo dijo, porque lo escuché no sé en dónde, o porque vino un vendedor y me dijo tal cosa, y bypassamos todo lo que significa la concordancia de la tarea que se está haciendo, del diseño que se está haciendo, con establecen normas como el NEC, las normas de la IEEE, las normas de la IEC, cualquiera de esas normas que existen y que son bastante, digamos, numerosas e importantes en sus conceptos, ¿no? En su manera de hacer las cosas. Y todo aquello, pues entonces nos conduce a que tengamos en mente una gran confusión, una debilidad conceptual bastante fuerte, muy importante, para conciliar lo que significa seguridad y funcionalidad en los sistemas de puesta a tierra, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito de qué es un sistema. Estoy seguro que muchos de nosotros Ingeniero, disculpe, creo que se le perdió el sonido.
Buenas noches, ingeniero. Sí, no se lo escucha. No guardarlo. No te toco. Va. Vamos a esperar un momentito. Disculpen la demora. ¿Aló? Perdón, Luz, no sé, se aquí un momento y déjame hacer algo aquí porque... ¿Aló, me escuchan, Luz? ¿Me Sí, escuchan? sí, ingeniero. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque yo continué avanzando, pero la verdad es que no sé hasta dónde llegué. Justo iba a comenzar a hablar sobre qué es un sistema de puesta a tierra. Ok, o sea, estábamos aquí, perdonen todo, pero la verdad que esto es... O sea, esto lo vimos completo, ¿verdad? Luz. Sí, eso sí. Sí, sí. Ok, yo les mencionaba, permítanme un momentico aquí a ver si puedo hacer una trampita acá de manera que pueda mejorar esto, porque... Denme un minutito, por favor. Perdón. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, Luz? Sí, sí se me escucha. Ok, Se le escucha, sí. disculpen, les pido disculpas porque es que Sí. tuve un salto aquí con la internet y entonces estoy tratando de conectarme por otra vía. Y entonces, pero tampoco me está funcionando. Bueno, vamos a avanzar. Les mencionaba entonces que muchas veces nosotros tenemos como consideración que cuando vemos esto, decimos, mira, esto es un sistema de puesta a tierra. Y resulta que no es así. Esto que está aquí, básicamente lo que estamos viendo es el sistema de electrodos de tierra. ¿Ok? Esto es lo que está bajo el suelo, esto es el elemento que hace la interfase entre lo que es el elemento eléctrico y el suelo, que permite la dispersión de esa corriente de falla o lo que esté presente ahí. Pero eso no es el sistema de puesta a tierra. Ese es el sistema electrónico. Esto forma parte del sistema como tal. El sistema de puesta a tierra es un elemento integrado, ¿verdad? Donde existe un conjunto de elementos que están unos bajo el suelo y otros en la superficie, que se interconectan con la red de tierra, con la red, perdón, con la red eléctrica, que se interconectan con los servicios, que se interconectan con la infraestructura existente, con el cuerpo de acero de una edificación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por supuesto que se interconecta, digamos que esto que está acá, aquí que estoy mostrando que es un tablero eléctrico, podríamos tener también una significación como los equipos eléctricos. ¿Ok? Entonces, todo ese conjunto, ahí sí se puede hablar de que forma un sistema. ¿Ok? Y eso aplica, bien sea para nuestros hogares, dispuesto de una manera, puede ser local o puede ser remota, edificios que pueden ser de tipo comercial, pueden ser industrial, naves industriales, pueden ser oficinas, pero también hablamos del sistema eléctrico de potencia, una subestación, una planta de generación, una red, un apoyo de una red de transmisión. El concepto es el mismo, ¿ok? Un sistema que tiene que tener un conjunto de elementos que se integran, los cuales a la vez funcionan de una manera un tanto armónica, si se quiere. ¿Ok? Entrando un poco más al detalle, entonces vemos que un sistema de puesta a tierra, pues como ya les dije, tienes lo que son los elementos de los electrodos. Existen unas
normativas y existen unos nombres y existen unas consideraciones específicas, ¿verdad? Para lo que es la manera de hacer las interconexiones entre, por ejemplo, el neutro de una red eléctrica y la red de tierra del usuario. Entonces, fíjense que aquí ustedes pueden ver que se tienen dos sistemas de electrodos. Un sistema de electrodos que está como asociado al sistema eléctrico o a la fuente, digámoslo así, y un sistema de electrodos que está asociado a lo que sería el usuario. Pongámosle que aquí es donde llega la cometida, este es el tablero principal, y ahí está entonces un sistema de electrodos local, hay una interconexión, y aguas abajo de ese tablero pues tenemos, pueden ser otros subtableros, pueden ser equipos, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso ya les empieza a ustedes quizás a mostrar que existen maneras, ¿verdad?, de hacer. Fíjense que aquí no estamos hablando de que son equipos de equipos sensibles. Juecio, Dime. se te fue la señal. Se volvió a ir. Ahora, Hola, ¿aló? Francisco. cuando estabas hablando de que aquí no estamos hablando de que hay equipos sensibles, por ahí te quedaste. Ya, tengo varias voces hablando a la vez. Sí, solo soy yo, pero yo no. ¿Cómo? Te quedaste donde decías que aquí no tenemos solo equipos sensibles. Ahí se te fue la señal. Voy. O sea, estábamos hablando aquí, en esta lámina. Sí, aquí lo que les mencionaba es que tenemos, digamos, cualquier tipo de... O sea, cuando hablamos del lado de la carga, estamos hablando de... Tenemos equipos que pueden ser sensibles, equipos que no necesariamente son sensibles. En general, cuando hablamos del sistema de puesta a tierra, lo podemos enfocar de esta manera. Fuente eléctrica, cargas, ¿ok? De alguna manera interconectados, de alguna manera, y que existe toda una metodología normada. Esto no es esto no es esoterismo ni es cuentos, digamos, de nunca visto, ¿no? Sino simplemente esto obedece a todo un procedimiento normado, ¿verdad? Y prácticas y ensayos y errores durante muchos años, y se han llegado a ciertas consideraciones de prácticas recomendadas que son las que aplican, ¿ok? Entonces, en general, pues bueno, cada carga pues tendrá su particularidad, y esos son los temas que normalmente en el curso nosotros profundizamos, ¿no? Esas particularidades que se dan a nivel de las cargas y cómo abordarlas, ¿no? Por ahí más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero por supuesto que en el curso entramos en profundidad con eso. Y lo que les mencionaba aquí en esta lámina es que normalmente el aspecto fundamental, el aspecto, digamos, básico que se aborda cuando tratamos los sistemas de puesta a tierra, el caso base es seguridad, ¿ok? Los humanos somos, digamos, extremadamente sensibles a lo que es, digamos, presencia de circulaciones de valores de corriente por nuestro cuerpo. Entonces, quizás la mayoría de nosotros esté familiarizado o acostumbrado a ver ya, déjeme ver qué hago con esta cosa aquí, que no encuentro dónde ponerla, que me está tapando aquí los, vamos a ponerlo por allá. Ok, les mencionaba que los humanos somos extremadamente sensibles al tema de los valores de corriente. Ok,
Pero muchos de nosotros quizás estemos familiarizados con esta imagen, que es la imagen de los voltajes de toque, de paso y de transferencia y transferidos también, que ocurren generalmente desde el punto de vista de actuación del sistema de potencia, ¿no? Cuando hay o que estamos cerca de del apoyo de una línea de transmisión, y entonces esa línea, bueno, ahí se ocurren algunos fenómenos, porque por los altos niveles de corriente inyectados y también por los altos niveles de tensión que se manejan. Entonces les mencionaba que esta situación de aquí que estoy mostrando aquí a la izquierda normalmente se presenta o es factible de tenerla presente perdón, hay un micrófono abierto por ahí, me está causando interferencia. Esto ocurre generalmente cuando estás en presencia de altos niveles de tensión y altos niveles de corriente. ¿Ok? Se inyecta una magnitud significativa de corriente en el suelo y se generan campos eléctricos de alguna manera ahí en ese suelo y tratados de alguna manera, y se producen estos fenómenos, ¿no? Donde las personas pueden quedar expuestas a una condición de descarga eléctrica, producto de bien sea un voltaje de paso, un voltaje de toque. Pero lo que les comentaba, que es lo que no he podido terminar de transmitirles porque me ha estado saboteando la internet, es qué sucede cuando estamos en nuestras casas o en nuestra oficina, ahí en la sala de control de la planta de generación, que lo que tengo son 110 voltios, o estoy en un sitio donde realmente no tengo esa gran descarga eléctrica producto de la presencia de una línea de alta tensión. Bueno, ocurren fenómenos, ¿verdad?, en donde la persona puede estar expuesta a descargas eléctricas, y esas descargas eléctricas, por supuesto que van a generar circulaciones de corriente, y los humanos somos extremadamente sensibles a la presencia de corrientes, así sean de pequeña magnitud. Entonces esta curva que está aquí muestra, por ejemplo, qué pasa en el cuerpo de una persona cuando circulan, por ejemplo, 10 miliamperios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando circulan, por ejemplo, 30 miliamperios, que sería esta curva que estoy mostrando aquí, digamos, no sé si lo alcanzan a ver? ¿O qué pasa cuando circula 1 amperio? Digamos, el eje de las X está mostrado en miliamperios, ¿ok? Entonces se producen fenómenos que pueden llegar a ser letales a las personas por encima de 30 miliamperios, dependiendo un tiempo de exposición. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad?, con que si usted está en la subestación de ahí, Guatemala Sur, 230, no sé cuánto. No, 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 no. Eso le puede ocurrir a usted estando sentado en la computadora de su casa, se presenta una falla, o usted puede estar tocando la lavadora de su casa y usted puede quedar frito ahí. ¿Ok? Entonces, esos aspectos son temas que realmente importan muchísimo desde el punto de vista de lo que es el objetivo de una red de tierra, ¿no? Desde el punto de vista de la funcionalidad, entonces vienen los aspectos como, por ejemplo, cómo controlar perturbaciones, desbalances de tensión corriente, cómo asegurar la integridad térmica y mecánica de los componentes de un sistema en base a cómo se comporta o cómo opera la red de tierra. Entonces, esto aquí a la izquierda pueden ustedes ver que habla de telecomunicaciones, unas instalaciones de telecomunicaciones. Así más hacia la izquierda estaría mostrado lo que es el sistema eléctrico, todo lo que son las interconexiones entre, digamos, un master ground bus de tierra y, por ejemplo, un tablero eléctrico. ¿Ok? Entonces ahí comienzan ustedes a darse cuenta, y fíjense que, por ejemplo, este master ground está integrado a esto que está aquí, podría decirse que es la estructura, el cuerpo estructural de un edificio. Entonces, ahí ustedes se pueden comenzar a dar cuenta que existen metodologías, existen maneras de hacer esas conexiones, esas interconexiones entre lo que ya serían sistemas sensibles o sistemas de manejo de señales. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de instalaciones de telecomunicaciones y un cuerpo estructural de un edificio, y además de eso el sistema eléctrico ordinario, ¿no? Entonces, la manera como se aborde
esa tarea es lo que te va a asegurar entonces la funcionalidad, porque te minimiza o te elimina lo que es la parte de perturbaciones, ¿verdad? Te fija lo que son referencias operacionales para los sistemas sensibles, los sistemas, por ejemplo, los comparadores, los PLC y todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto, dependiendo también cómo esté el régimen de neutro que se use, cómo se conecta ese neutro a la red y cómo se establece la circuitería ahí por tierra, entonces puedes obtener balances o no en cuanto a lo que son tensiones y corrientes. ¿Ok? Desde el punto de vista de lo que nosotros abordamos en el contenido de lo que recorremos, pues hacemos muchísimo énfasis en lo que son los aspectos conceptuales, definiciones formales, qué significa grounding desde el punto de vista del sistema, qué significa grounding desde el punto de vista del usuario, qué significa bonding o la interconexión. Y entonces ahí hay que aclarar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aclarar que no es lo mismo grounding o bonding, como dicen los gringos, ¿no? No es lo mismo puesta a tierra, que sería la definición básica que utilizan las normas de los Estados Unidos, pero también dependiendo de la norma que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando ahora con las normas de la IEC maneja definiciones distintas, dicen, pero expresado de manera distinta en relación a las normativas estadounidenses. La norma IEC, por ejemplo, utiliza la palabra tierra o earth desde el punto de vista de la conexión del sistema o del neutro del sistema a tierra, que puede ser un sistema flotante, puede ser un sistema conectado a tierra de alguna manera. ¿Okay? Ahí ellos utilizan la palabra tierra o earth en inglés. ¿Okay? Pero esa misma conexión de la red, de la infraestructura, de los equipos, etcétera, a tierra, visto desde el lado del usuario, se llama masa. La IEC lo maneja de esa manera. Los estadounidenses, en sus normas, bien sea en FPA o bien sea la IEEE o bien sea las normas ANSI, ellos utilizan la palabra grounding para tanto el punto de vista del usuario como el punto de vista de la fuente. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esos no son temas fáciles de explicar en un brochure como el que estamos haciendo aquí o en una introducción. Para eso justamente es necesario ir a asistir a un curso. Y nosotros entonces, digamos que trabajamos la temática desde lo que es, como les mencionaba, definiciones básicas, ¿verdad? Trabajamos fuertemente el tema de lo que el usuario se familiarice con todas las aristas que tienen normas como por ejemplo el NEC o las normas de la NFPA, otras normas conexas de la NFPA, porque el NEC es una norma de la NFPA, las de la IEEE que están asociadas a eso, las de la IEC. Y luego entonces empezamos a hacer un recorrido en cuanto a, por ejemplo, cómo hacer el abordaje de el desarrollo de un sistema de puesta a tierra. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer una medición de resistividad del suelo. O sea, esto es exactamente lo mismo que cuando estás construyendo un edificio y el ingeniero civil, antes de definir qué va a hacer ahí en ese sitio, lo primero que pide es el estudio de suelo. Él pide su estudio de suelo para saber cuál es la capacidad portante de ese suelo, cómo se va a abordar entonces la definición de la infraestructura, de los cálculos y digamos, y las acciones desde el punto de vista estructural que él debe abordar, tomar en cuenta ahí, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, resulta que la mayoría de nosotros no sabe, no conoce lo que es resistividad del suelo, cómo se mide. Pero después que se mide, hay que hacer una modelación del suelo. ¿Ok? Hay que, ahí en el sitio, determinar entonces cuál es el comportamiento de ese suelo. Y con ese comportamiento, entonces que nosotros empezamos a tomar decisiones en cuanto al tipo de electrodos que deberíamos tener presente, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, esto que te estoy mostrando aquí es un ejemplo, digamos, de un proyecto que hicimos hace unos años atrás, una subestación de 120 MVA. En este caso estoy mostrando una bahía de 30 de esa subestación. Hicimos una medición de resistividad del suelo, hicimos la modelación, ¿verdad? Esa modelación
en el curso nosotros la trabajamos manualmente, y ustedes llevarían entonces cuál es la metodología para hacerlo. No tiene usted que estar amarrado a un software o gastar no sé cuánto dinero en un software o qué sé yo para hacer una muestra como esta que tienes ahí en pantalla. Obviamente, en la medida que se avance en el proceso de formación en esto, pues puedes optar a conseguir un software. Hay software que están por ahí rodando que funcionan. Pero lo importante es que tenemos que tener la medición de resistividad y desarrollar el modelo de suelo para entonces, a partir de ahí, sí comenzar a hablar en términos concretos de qué vamos a hacer con el sistema de puesta a tierra. ¿Ok? Por supuesto que el aspecto importante es la selección de los tipos de electrodos, y en la selección de los tipos de electrodos, pues entonces definimos definiciones de los materiales, ¿ok? Los componentes que se van a utilizar, por qué usar una barra tipo una jabalina, creo que ustedes, no recuerdo si ustedes le dicen jabalina, nosotros le decimos una barra tipo Copperware, o usar otro tipo de electrodo, no necesariamente tiene que ser una barra cilíndrica, ¿ok? Puede ser una placa, puede ser una tira, puede ser, qué sé yo. Eso lo va a definir el diseñador o el que esté desarrollando el sistema. ¿En función de quién? En función de el modelo de suelo. Entonces, ahí él determinará si le interesa irse en vertical o extenderse horizontalmente o hacer una combinación, qué sé yo. Se definen cosas como, por ejemplo, los tipos de conectores que se van a utilizar. ¿Por qué usar un conector, por ejemplo, exotérmico, o utilizar un conector empernado, o utilizar un conector a compresión? ¿Cuál es la naturaleza de la red o del sistema que se está diseñando? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de interconexión apropiado que se debería utilizar ahí? No necesariamente, fíjense que aquí estamos mostrando cosas que pueden estar bajo el suelo, pero también cosas que pueden estar superficialmente, ¿no? Entonces hay diferencias entre un tipo de unión y otra dependiendo de la aplicación. Todos esos temas, pues por supuesto los trabajamos con bastante detalle, ¿no? Y por supuesto, lo que se busca es que no ocurran cosas como estas. Aquí está un ejemplo de una selección fallida de componentes, y observen cómo está totalmente corroído en este caso esto es una jabalina, ¿ok? Una jabalina de mala calidad, y por supuesto que eso causó todo un problema. Eso es un caso real, eso sucedió en Ecuador. Y existen digamos, en lo que es la selección y el diseño de los sistemas electrónicos, pues existen todas las metodologías formales para calcular, determinar lo que se llaman electrodos sencillos. En este caso, por ejemplo, tenemos arreglos de jabalina, por ejemplo, una jabalina, dos jabalinas separadas entre sí, más allá de lo que es la longitud, arreglos, diversos tipos de arreglos, ¿no? En anillo, pueden ser tiras enterradas horizontalmente, contrapesos, en ángulo, bueno, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto que existe toda la metodología, y eso implica, pues, analizar varias cosas, ¿no? Y una de las cosas es, aquí está, en todas las ecuaciones, ustedes van a ver este símbolo aquí, que es el símbolo de resistividad. Entonces, usted necesita conocer el valor de resistividad en el lugar para entonces definir y analizar los tipos de electrodos. Eso lo hacemos en el curso. Por supuesto que esos serían electrodos sencillos. Ahora podemos entrar en lo que son electrodos complejos, ¿verdad? Esta es la malla completa de la subestación esta que les mencioné de 120 MVA. Lo que les mostré atrás, el modelo de suelo, era que lo hicimos con un solo transformador, pero después lo extrapolamos, ¿no? Aquí estos son 4 transformadores de 30 MVA. Esto es un patio de más o menos 70 por 90 o algo así. Por supuesto, la geometría no es exactamente cuadrada. Y entonces esto ya representa el desarrollo de un electrodo complejo, o una malla de tierra, en este caso de una subestación 115 13.8. Y para eso, pues existen metodologías también de la mano de las normas que te llevan a hacer los análisis y a determinar entonces cuál es el arreglo de lo que sería la retícula de malla,
el tipo de conductor, el diámetro de ese conductor, si vas a llevar, si se le van a colocar o no se le van a colocar jabalinas a esa malla, bueno, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que ustedes están viendo aquí a la izquierda, pues es incluso una foto, digámoslo así, del corrido que yo hice de la subestación de esta malla que les mostré inicialmente. Y estos son los valores aplicando toda la metodología de diseño de ese electrodo complejo. En el curso nosotros también trabajamos, hacemos algunos ejemplos o mostramos algunos ejemplos de cómo abordar viniendo de lo sencillo a lo complejo. No es cierto que tú tienes que arrancar, para diseñar una red de tierra, tienes que arrancar por lo complejo, no necesariamente es así. ¿Ok? Cada situación tiene su propia dinámica y su propia característica. Y entonces en base a eso, pues, bueno, la tarea se hace. Pues, ¿ok? Pero implica que tienes que saber y tener claros los conceptos. Y a eso, básicamente, eso es uno de los puntos claves que nosotros trabajamos. La necesidad de que la gente conozca conceptualmente cuáles son los puntos, digamos, de acción y cómo, por supuesto, adelantarlos, pues cómo trabajar ir hilvanando pues esos paso a paso para llegar a esos desarrollos de diseño. ¿Ok? Después que tenemos ya elaborado el electrodo, calculado, medido, instalado, procedemos a medirlo. ¿Ok? Existen metodologías que las explicamos con bastante amplitud, la metodología de, por ejemplo, de Werner, de Schlumberger, y hay otras más, perdón, de caída de potencial, o puede ser de la pendiente o lo que sea. Las explicamos con bastante detalle. Todo eso es normado, eso no son inventos míos ni inventos de Francisco, esos son temas que están completamente normados, pero a veces, a pesar de que están escritos, la gente no los comprende, no los interpreta, y entonces es bueno entonces traer, y sobre todo, tanto para el caso de la resistividad del suelo como para el caso de la medición de resistencia de puesta a tierra, es muy importante generar la discusión de cuáles serían los puntos de atención cuando estás haciendo esas tareas de medición. Siempre se presentan algunas discrepancias, algunos problemitas ahí, y esos pues son elementos que en función de la pericia que tenga o el equipo que está haciendo la medición, digamos, pueden resolverse fácilmente o pueden generar toda una problemática. Entonces, bueno, tuvimos el electrodo y medimos la resistencia como tal, ¿no? Por supuesto que después entonces viene el proceso de lo que es la construcción, las pruebas, etcétera, ¿no? Fíjense que aquí hemos hablado hasta ahora como que estamos debajo del suelo, ¿no? Pero aquí ya vamos a entrar en, digamos, lo que es el aspecto de construcción, cuál es el proceso de construcción de esas redes de tierra, cuidados y cuáles elementos hay que tener, digamos, presentes para hacer la manipulación de los conductores, el tendido, las conexiones, y sobre todo los criterios de inspección, ¿no? ¿Qué deberías tú como inspector o tú como contratista o como constructor, qué aspectos deberías tener de atención, deberías tener presente, de manera que tu tarea quede hecha de manera adecuada, ¿ok? Después que se implanta esa solución o ese electrodo, pues entonces hay que hacer lo que son pruebas, ¿ok? Entonces, ¿qué significan las verificaciones de continuidad y qué significa medir esa resistencia de puesta a tierra? ¿Para qué lo hago? ¿Ok? Y ahora vamos, por ejemplo, a comenzar a trabajar. Ya no miremos bajo el suelo, sino sobre el suelo. Vamos a ver lo que son los arreglos de los cableados, los arreglos de instalación, porque aquí viene la parte B, digámoslo así, de lo que se llama, los gringos lo llaman el grounding equipment, ¿no? O sea, la puesta a tierra de los equipos. Todo eso es todo el sistema de cableado y todo eso es lo que tiene que ver con lo que es equipotencialidad e interconexiones, ¿no? El bonding. Y entonces ahí está la diferencia importante entre lo que sería grounding versus bonding, ¿no? Que lo trabajan mucho los estadounidenses. Grounding es todo lo que está bajo tierra, ¿verdad? Asociado al sistema, básicamente. Y bonding es todo lo que está sobre tierra, en interconexiones con equipos. Por supuesto que cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene sus detalles de cómo hacerlo. ¿Ok? Y existe digamos, una frase mágica ahí que es ese camino efectivo de tierra. ¿Qué es el camino efectivo de tierra?
Bueno, pues básicamente el mecanismo que se tiene de seguridad, porque lo dijimos atrás, el caso base de las redes de tierras es brindar seguridad a las personas, a los equipos, a las instalaciones, ¿ok? Entonces, para eso se necesita un mecanismo que asegure que esa, digamos, en el caso de que ocurra una falla, esa falla tenga un retorno efectivo hacia el sistema, de alguna manera. Y eso se conoce como el camino efectivo de tierra. Ese camino hay que asegurarse de que realmente cumplas la tarea, haga el trabajo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y eso es uno de los puntos donde generalmente fallamos, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos ni idea de cómo hacer esa verificación de ese camino efectivo y sobre todo cuáles serían los criterios de aceptación y rechazo en el caso de hacer, por ejemplo, mediciones. Cómo hacer esas mediciones, cómo hacer esos abordajes de diagnóstico o de verificación de situaciones. ¿Ok? Desde el punto de vista de lo que es equipotencialidad de la red de tierra, todos quizás hemos entrado, no digamos todos, porque probablemente algunas personas aquí presentes no hayan estado en esa situación, pero sí estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado con esa discusión, ¿no? En donde alguien quiere que las tierras se separen, alguien le dice, mira, no, las tierras no pueden ir separadas, pero realmente no tiene la fuerza para convencer al otro de que realmente eso debe hacer. Las tierras como tal, tierras, y no deberíamos hablar de tierras, deberíamos hablar de tierras, sistema de puesta de tierra, punto. Es básicamente un plano a donde debe confluir todo el mundo de manera equipotencial. ¿Qué es equipotencialidad? Simplemente que todo el mundo vea básicamente la misma diferencia de potencial. O sea, si eso es, si todo el mundo ve la misma diferencia de potencial, pues entonces la diferencia de potencial entre ellos es cero o muy cercano a cero. Entonces eso es más o menos el plano que se asume como de equipotencialidad. Ya, déjenme quitar esto de aquí. Ajá. Entonces, las tierras, definido por todas las normas, no se separan. Tierra de potencia, tierra de sistemas sensibles van interconectados. ¿Ok? Por supuesto que existen las metodologías que permiten hacer esa interconexión de manera segura y además de eso eficiente, ¿no? Pero fíjense que ahí les estoy nombrando, por ejemplo, las normas de seguridad que son las normas NFPA, las normas de diseño que serían las ANSI y la IEEE, las normas aplicadas a sistemas de telecomunicaciones que serían, por ejemplo, las normas TIA, y las normas, en este caso, el set de normas de IEC, que es las normas internacionales que se usan en el mundo entero. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no nos está hablando de normas IEC si nosotros estamos en Guatemala y en Guatemala utilizamos las normas estadounidenses? Sí, es verdad, pero ustedes también contratan empresas europeas, ustedes compran equipos chinos, ustedes compran equipos fabricados fuera de los Estados Unidos, que son equipos IEC. Entonces usted debe conocer cuáles, si usted no tiene las normas nacionales y no tiene como, digamos, un reglamento técnico que le imponga a ese proveedor, que tiene que ser una norma guatemalteca ABC, entonces tiene que preparar unas especificaciones técnicas y en esas especificaciones técnicas, entonces usted tiene que aclarar si va a trabajar con normas ANSI o IEEE o va a trabajar con normas de la IEC. ¿Ok? No se deben mezclar normas en ese caso porque son filosofías diferentes. Eso lo explicamos bastante detallado en el curso, pero nada más les puedo decir que los regímenes de neutro que utilizan las normas de la IEC son muy diferentes, cubren las normas, el régimen de neutro que cubren, que trabajan las normas ANSI y IEEE, pero las normas IEC tienen otros regímenes de neutro que nosotros debemos conocerlos y saber si los podemos utilizar o no. ¿Ok? Pero el punto importante es que más allá de la filosofía con la cual trabajen las normas, bien sea de este lado del charco o del otro lado del charco, las tierras no se separan. ¿Ok? Y todo lo que son sistemas de potencia, sistemas sensibles, de alguna manera se interconectan. Esta interconexión ahí aparentemente se ve sencilla, pero tiene sus metodologías de cómo abordarlas. ¿Ok? Lo importante es eso, que las tierras siempre se interconectan. ¿Ok? Y eso lo definen, por ejemplo, este es el gráfico clásico de la gente de IEC.
Y aquí ustedes pueden ver. ¿Ven? Aquí tienes el sistema de protección contra rayos interconectado al edificio, interconectado a lo que son los master ground de ellos. ¿Ok? Las interconexiones estructurales se llevan a un punto en donde también se conecta el sistema eléctrico de potencia. Y si hubiesen aquí servicios, por ejemplo, tuberías entrantes de gas o tuberías entrantes de agua o tuberías de sistemas de telecomunicaciones, también se interconectarían, por ejemplo, a esto que está aquí. Fíjense que aquí muestran algo, ¿no? Los sets de los equipos, que todos deben ir interconectados, ¿ok? La gente de telecomunicaciones también. La gente de telecomunicaciones tiene sus sistemas, ellos tienen incluso generadores, tienen las torres que son elementos de atracción preferencial de rayos, tienen todo lo que es el edificio donde están todo el conjunto de equipos y de elementos sensibles que ellos manejan desde el punto de vista de controladores de telecomunicaciones, etc. Todo esto, obviamente existen las técnicas, los requisitos y los elementos claves que entonces es lo que estudiamos con bastante detalle pues, a nivel del curso. ¿Ok? Ejemplos de cómo llegar en un shelter o en una sala de telecomunicaciones, tener una barra gigante con un montón de cables 750 kc1000 o 500 kc1000 y por qué son cables y no conductores desnudos y esto y aquello. Bueno, esos son elementos que forman parte de ese arreglo de equipotencialidad y que ayuda a hacer correctamente la interconexión que ya mencionamos. Sistemas de computación también tienen todas sus metodologías basadas en el NEC, basadas en otras normas, ¿verdad? De cómo hacer la puesta a tierra, por ejemplo, si estamos hablando de circuitos alimentados de manera preferencial para sistemas de computación, o sistemas que son alimentados con UPS, por ejemplo. Entonces, existen todas las metodologías, ¿verdad? De lo que es puestas a tierra como tal, el tipo de tomacorriente específico que se utiliza para esas, etcétera, etcétera. Ejemplos de cómo abordar estos temas, por ejemplo, fíjense que aquí este gráfico muestra una acometida, ¿verdad? A partir de, bueno, un transformador que está por allá, un transformador reductor delta estrella, tiene un neutro conectado a tierra, ¿verdad? Un tablero principal donde hay una puesta a tierra local. Existe, entonces, fíjense cómo se separa el neutro de la tierra y así se llega hasta las cargas, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, un mecanismo de retorno de corriente de falla. En caso de que tú tengas una falla aquí en esta carga, una falla de aislamiento y se produzca una falla tierra, por ejemplo, pues tienes un camino de retorno por aquí. Ahora, ¿cómo lograr esto? Porque claro, ahí se dice un cable verde, qué sé yo, sí, pero es que hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas presentaciones en el mercado en cuanto a facilidades para implementar eso que está ahí esquemáticamente mostrado, ¿no? Entonces, existen puntos específicos en el NEC que te establecen requisitos que debes cumplir. También dependiendo de la aplicación, si estamos hablando, por ejemplo, de un hospital o de una sala de computación o una sala de telecomunicaciones, los arreglos tienen diferencias, ¿ok? Tienen diferencias, hacen la tarea, pero se implementa de manera diferente. Este es otro ejemplo, por ejemplo, supónganse que usted tiene un transformador de acometida donde tienes, por ejemplo, esto es un transformador 480-208, ¿verdad? O 480, o tienes una relación aquí diferente, por ejemplo, 416 o 13.8, 480-277, por decir algo, ¿verdad? Y tú necesitas una carga, alimentar una carga que se maneja en 120 voltios. Entonces colocas un transformador aguas abajo, un transformador seco, por ejemplo, 208, 120 o 277, 120 voltios, ¿verdad? De manera que entonces, o 480, 208, 120, entonces tú tendrías tu nivel de tensión ajustado a lo que requieren tus cargas, pero fíjense que este transformador tiene una puesta a tierra aquí y este transformador, fíjense que aquí hay como una separación, ¿no? Entre el primario y el secundario.
Sin embargo, existe un mecanismo que permite darle continuidad a esa tierra, ¿ok? A pesar de que tiene una tierra local ahí, fíjense que existe un mecanismo. Entonces, ¿cómo hacer estos arreglos y cómo hacer el adecuado tratamiento? Es un tema que lo estudiamos con bastante detalle y que permite, cuando usted tiene claro los conceptos, hacer análisis, hacer abordaje de situaciones de fallas que se están presentando o perturbaciones que están presentes por ahí. Si tú tienes claro los conceptos, eso te permite entonces llegar a concluir sobre ese análisis, ¿no? Bueno, y quizás ya para ir cerrando lo que es la exposición, mi exposición y entrar en la parte de preguntas, pues entonces lo que nosotros pretendemos con digamos, con este brochure, mostrarles a ustedes la necesidad de que realmente los sistemas de tierra abarcan, es un digamos, un tema, si se quiere, complejo y amplio, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos mostrar en este curso, ¿no? Hacemos el barrido desde el punto A hasta la Z de lo que es la red de tierra, y usted podría entonces tener, basado en normas y basado en aplicaciones realmente probadas, ¿verdad? Puede tener usted las herramientas para hacer intervenciones de cualquier tipo, ¿verdad? En cualquier sistema de tierra, bien sea en aplicaciones para generación, para transmisión, en aplicaciones industriales, en aplicaciones institucionales, porque usted va a tener las herramientas que le puede permitir hacer diseño, inspección, evaluación, mantenimiento, ¿ok? Que muchas veces eso es un tema que realmente generalmente no se aborda ni siquiera en las universidades de esta manera. Entonces, bueno, nosotros tenemos, digamos, el curso, es un curso que lo hemos dictado ya varias veces en Guatemala, y le hemos hecho algunos refrescamientos en cuanto a contenido. El contenido está listo, ¿verdad? Y básicamente lo que tendríamos sería esos 7 capítulos largos, aparte de lo que sea la introducción y conceptos básicos, puesta a tierra de baja frecuencia, todo el tema de análisis del suelo como conductor de electricidad, lo que es medición de resistividad y modulación del suelo, el diseño de las redes de tierra y la medición de resistencia de conexión a tierra, todo lo que es la parte de tratamiento de cableados y puesta a tierra en las interconexiones. Haríamos todo lo que es los arreglos de instalación, inspección y auditoría del sistema de puesta a tierra. Y haríamos una introducción y algún detalle de lo que son redes de tierra en alta frecuencia, sobre todo para equipos sensibles y torres de transmisión y cómo hacer ese tratamiento, ¿no? El contenido digamos, el contenido exacto permítame que esto está medio lento, ajá. Lo tenemos aquí, ¿ok? Y aquí están los detalles, ¿ok? Este manual forma parte de los elementos que entregamos con el curso. Este es un manual que tiene más o menos 200, casi 300 páginas, ¿ok? Y aquí tienen, entonces ustedes van a ver, puesta a tierra a baja frecuencia, todos los detalles de cada una de las consideraciones desde el punto de vista de conexión del sistema, desde el punto de vista de los arreglos de las metodologías bajo IEC y bajo INFPA, ¿verdad? El análisis detallado de qué pasa en el suelo cuando circula una corriente, luego hacemos los análisis del suelo como tal, su comportamiento, entramos en la fase de diseño, previo a eso hacemos lo que es medición de resistividad y luego entonces vamos a la parte de diseño como tal. Por supuesto que están todos los criterios de establecer lo que se llama el régimen de neutro del sistema, cómo conectar generadores en una red, si es una fuente única, si son multifuentes, cómo trabajar todo lo que son los diseños, digamos, el dimensionamiento de electrodos sencillos, incluyendo los análisis necesarios para determinar entonces, por ejemplo, cuáles serían los calibres mínimos de conductores que deberíamos trabajar, y vamos entonces a lo que es el diseño de redes complejas, ¿verdad? Con todo lo que son el análisis de los voltajes de toque transferidos, bueno, todo lo que es el procedimiento de diseño. Y en el capítulo 5 tenemos bastantes detalles de lo que es todo lo que es cableado y puesta a tierra, todo lo que está sobre el suelo y cómo hacer esos abordajes, ¿no? Controles de ruido, problemas típicos de los cableados,
qué hacer con esos cableados cuando encontramos problemas. Luego entonces el capítulo 6, lo que sería la parte constructiva y todos los aspectos de inspección y todos los aspectos que nosotros deberíamos aplicar como criterios de aceptación y rechazo, incluyendo pruebas, ¿no? Y el capítulo 7 lo trabajamos entonces con el tema de lo que es la introducción, o nosotros decimos introducción a redes para alta frecuencia. Entonces hablamos de lo que son el comportamiento de las redes de tierra cuando están en presencia, por ejemplo, de un rayo, ¿ok? Lo que se llama la impedancia de impulso, cómo abordar puestas a tierra en salas de computadoras, cómo abordar puesta a tierra en salas de telecomunicaciones, cómo hacer puestas a tierra en postes y torres de transmisión, cuáles son los fenómenos que se presentan ahí. Y por supuesto, a lo largo del curso, generalmente surgen, digamos, necesidades propias de ustedes y bueno, si el espacio de tiempo lo permite, pues entonces algunas las abordamos. Desde mi punto de vista, pues, digamos, como introducción hoy ya tenemos casi una hora entre no cortes de la internet, conversando, podemos entonces decirle que, bueno, que con Francisco, pues es el hombre encargado ahí en Guatemala de llevar adelante lo que es toda la organización de este curso. Como les dijo Luz, está previsto para que dé inicio el próximo 13 de junio y es un curso de 40 horas. Y bueno, vamos a entrar a lo que es la fase de preguntas y de comentarios. Sí, buenas noches. Las preguntas las pueden hacer por el chat y luego nosotros las vamos a leer para que el ingeniero Molina las conteste, o también pueden levantar la mano y hacer las preguntas de forma oral. Tenemos una primera pregunta acá de Fernando Osorio. Dice, en el mercado promocionan apartarrayos PDC. ¿Son aconsejables? Ya va, ¿puedes repetir? Apartarrayos PDC. P de perro, D de dedo, C de casa. ¿Son aconsejables? Lo que pasa es que no sé exactamente, porque es que hay varias definiciones ahí de esos apartarrayos, ¿no? O de pararrayos. Sería bueno que quien hizo la pregunta aclare un poquito qué quiere decir él con los apartarrayos PDC. ¿Qué tecnología, de qué tecnología estamos hablando? Sí, No sé si está presente. Fernando, ¿puede hacer la pregunta a usted? Buenas noches. Adelante. Son un tipo de pararrayos que han promocionado ahí por medio de algunos contactos en los que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escucha, Francisco? Sí, se te escucha a Fernando, como que se le fue la señal. Ok, sí, pensé que era yo, porque como se ha cortado esto 500 veces, entonces ahora no sé. Sí, me gustaría saber, porque es que, mira, cuando estamos hablando de, ustedes dicen apartarrayos, nosotros le decimos pararrayos, que no es exactamente el tema de este curso, ¿no? En el mercado existen 3 tecnologías. La tecnología PDC, si no estoy, porque eso en realidad eso es una marca comercial, es la tecnología de lo que se denomina Charge Transfer System, ¿ok? O sistema de transferencia de carga, que es un sistema, en ese caso el PDC, si estoy pensando, o sea, si estamos coincidiendo con lo que hasta donde yo tengo conocimiento, es una marca que viene de Europa, de Andorra, ¿ok? Y es una manera otra manera de mostrar una tecnología que en realidad se llama CTS, que es Transfer System, ¿ok? Que es un sistema que básicamente promueve que elimina el rayo. Miren, amigos, si bien, como les dije, eso no forma parte del tema de esta charla, pero lo podemos hablar porque también tenemos los cursos de protección contra rayos y de eso podemos hablar allá con bastante determinación. Lo único que les puedo decir es que esas tecnologías no han probado de hacer lo que los vendedores dicen.
Hasta ahora las tecnologías que realmente tienen un respaldo normativo y que realmente están probadas de que funcionan cuando se implementan adecuadamente son las tecnologías tradicionales de punta Franklin, están respaldadas por normas como por ejemplo la IS 62305, la serie 62305, que es una serie que es muy conocida, pero también en los Estados Unidos pues está la NFPA 780, por ejemplo. Esas tecnologías CTS no tienen ningún respaldo normativo. La tecnología de cebado, que sería la siguiente tecnología de esas que llaman emergentes, esa es la tecnología de lo que se llama Early Stream Emission o los pararrayos de cebado. No estoy seguro si esa marca que mencionó este señor entra aquí en lo que es pararrayos de cebado. Eso lo que dice es que lo que promueven los vendedores es que ese pararrayo atrae de manera preferencial el rayo y entonces por ahí baja esa corriente de falla o esa descarga y entonces protege todo lo demás con un radio de acción. Eso es mentira. Eso es mentira al punto que el vendedor te va a decir, te muestro la norma francesa NFC 17102, qué sé yo. Bueno, esa norma francesa ha tenido como 5 revisiones y en todas le han reducido el área. Y para que ustedes lo tomen nota por ahí y lo busquen en internet, busquen lo que fue la decisión de la Corte Federal del Estado de Arizona del año 2005, en donde hubo un juicio que duró bastante tiempo entre los vendedores de la tecnología de pararrayos de cebado contra, vendedores y también gente que promocionaba o que vende los equipos, los sistemas de pararrayos convencionales Franklin. La gente de los pararrayos de cebado perdieron la demanda, ¿verdad? Y en los Estados Unidos es prohibido promocionar venta de pararrayos de cebado como de eficiencia superior a la tecnología tradicional de punta Franklin. Busquen en internet decisión de la Corte de Arizona, ¿verdad? Año 2005, sobre pararrayos de cebado. En este caso creo que son Eddie Brothers, son los que perdieron la demanda versus, no me acuerdo los otros, los que ganaron la demanda, ganaron el juicio, ¿ok? En América Latina, desafortunadamente, por nuestra falta de formación y por nuestra falta de cultura en estos temas, estamos sujetos a vendedores de espejitos, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mi recomendación es, en temas de pararrayos, hay que ceñirse a lo que realmente está aceptado, en este caso, y probado que funciona. Y yo puedo decir con propiedad que funciona porque he hecho proyectos en donde hemos tenido, antes de instalar las soluciones, $400,000 de pérdidas por año, ¿verdad? Y al siguiente año, cuando se han puesto incluso bajo prueba durante varios años, ni $1 de pérdida. ¿Ok? Y sin hacer brujería, poniendo exactamente lo que dice la norma como Dios manda. ¿Ok? Entonces, pero como les dije, eso no forma parte de este tema. Si bien es cierto que el sistema de puesta a tierra es un subsistema de todo lo que es el sistema de protección contra rayos, pero eso va mucho más allá de lo que es, digamos, la temática que nos trajo aquí hoy. Adelante, Francisco. Otra pregunta también de Fernando Osorio. ¿Qué nos podría comentar acerca de los pozos de tierra utilizados para reducir la resistividad del suelo en un sistema de puesta a tierra? ¿Qué le podía decir? Ajá. ¿No? ¿Y qué le puedo decir? Lo primero lo que le puedo decir es que asegúrese que realmente lo necesita. Porque esa es una excepción a la regla. Cuando yo imagino que cuando usted habla de pozo de tierra, estamos hablando de las famosas tierras químicas. Esas tierras bueno, lo primero que hay que asegurarse es que usted necesita eso. ¿Y cómo se asegura usted eso? Bueno, haga el estudio de resistividad del suelo y determine realmente cuál es el modelo de suelo que usted tiene presente ahí y vea si realmente con las técnicas tradicionales no puede hacer más nada. Entonces, ¿por qué yo digo que es la excepción a la regla? Porque eso se usa en casos, debería usarse en casos excepcionales donde realmente no se puede hacer más nada. El problema es que, de nuevo, los vendedores vienen con sus
palabras mágicas, ¿verdad? Le dicen al tipo, mira, yo te pongo como el señor de Honeywell, por decir una marca, te está obligando a que tengas que tener una red de tierra de 0.5 ohmios y tú tienes ahí un suelo que tiene piedra y tiene cascajo y tiene esto y tiene aquello, entonces yo te pongo este pozo químico aquí y te pongo eso, no en 0.5, te lo pongo en, por favor, vamos a mantener cerrados los micrófonos, disculpen. Y entonces te pongo aquello en 0.2 ohmios. Oye, todo el mundo va feliz y contento, ¿verdad? El problema que no les dicen es que eso requiere mantenimiento, requiere atención en el tiempo y es casi tan costoso hacer ese mantenimiento como construir el pozo nuevo. Entonces esa parte no se la dicen. Y si nosotros no tenemos la cultura de hacer mantenimiento, entonces ese pozo pierde su capacidad en el tiempo y a la final, al pasar cierto tiempo, no vas a tener nada, la vas a tener una puesta a tierra flotante prácticamente o con valores que realmente no. Y ese es otro punto, ¿no? Que la gente se enfoca en cumplir el famoso 1 ohmio, 5 ohmios o no sé cuántos ohmios que les piden y realmente olvidan lo importante, lo que está sobre el suelo, los problemas de cableado, etcétera. Entonces, de eso hablamos bastante en el curso y ahí lo demostramos con bastante fuerza, ¿no? Adelante, Francisco. Sí, la siguiente pregunta se relaciona con lo que estabas diciendo. Es una pregunta de Errol Sagastume. ¿Qué valor de resistencia es la ideal para un sistema de puesta a tierra? Valor. No, yo no me muevo con valores. Simplemente tan bajo como sea posible, pero eso no es el punto, ese no es el criterio realmente en diseño de sistema de puesta a tierra. Ese es el primer mazazo que se recibe cuando vamos al curso. El objetivo no es cumplir un valor óhmico. Ninguna norma, ni la europea ni las americanas, le imponen a usted que sea 1 ohmio o 5 ohmios. Tan bajo como sea posible, ¿ok? Pero ese no es. ¿Aló? Guatemala es una especie de costumbre de que los interesados contratan a un técnico para que les certifique el valor de la resistencia de puesta a tierra y según ese valor consideran que todo está bien o que hay algo que anda mal. Bueno, Es algo que es muy practicado acá. no, ese es uno de los puntos en donde justamente trabajamos el tema, porque eso entonces serían cae dentro de lo que yo llamo inspecciones mal conducidas. Porque estás llegando a una conclusión falsa. Ese valor te está llevando a una conclusión falsa. Porque ustedes no se han dado cuenta que usted hace la medición y el sistema le dice, mire, tiene los 5 ohmios, igualito se le queman los equipos. Porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es que no se quemen los equipos, que no se mate a alguien ahí. El objetivo no es que tú tengas 1 ohmio o 2 ohmios. El objetivo es que no se produzca ningún inconveniente. Mire, yo he diseñado redes de tierra importantes. Bueno, esta red de tierra que les mencioné, que la mostramos y mostramos los detalles incluso en el curso, donde trabajamos, eso fue una planta de petróleo o de manejo de petróleo, y esa que les dije de los $400,000. Y ahí el valor de la puesta a tierra nos dio más de 15 ohmios y funcionó perfecto. Entonces es un mito. Y ahí habían equipos sensibles, ahí habían bombas de 1750 HP accionadas con variadores de frecuencia, había mucha electrónica, había mucho equipo sensible y eso funcionó perfecto. Entonces, por eso es que sáquense de la mente que usted con 1 ohmio, 5 ohmios y ya tiene la vida resuelta. Eso es mentira. Usted está caminando por un camino de falsas ilusiones. Adelante, Francisco. Otra pregunta de William Sahkim. ¿Se puede unir un sistema de puesta a tierra para la protección de un edificio con el sistema de puesta a tierra de la bajante de un pararrayos utilizando un ecualizador de potencial? Yo no sé qué llama usted un ecualizador de potencial para esa aplicación. Usted tiene que unirlos porque las normas se los imponen, pero ninguna norma le dice a usted que utilice brujerías ahí. Entonces sería bueno conocer qué define como un ecualizador de potencial.
No sé si Porque la- William quiere explicar un poco más. Ujú. Es como un diodo, ingeniero. ¿Y para qué lo quieres? ¿Por qué no pones un conductor directo? Básicamente esa es mi consulta, Inge, porque a la hora que cae el rayo, no sé si afecta directamente al sistema de puesta a tierra existente y que eso le cause problemas a los equipos instalados. No, pero es que el punto es ese. O sea, ¿de dónde sacaste tú que necesitas ese diodo? En los catálogos de venta de materiales de sistemas para puesta a tierra de Erico. Hmm. Tiene que ver el contexto completo, yo. Porque ahí eso puede ser un explosor. No necesariamente es un diodo, eso es un explosor. Eso es un pequeño pararrayo, digámoslo así. Que él tiene una tensión de cebado. ¿Ok? Entonces, existe la creencia de que no, es que el rayo tiene que estar segregado. No. En realidad, amigo, usted no necesita eso. Usted tiene que hacer su interconexión sólida y ya está. Cuando cae el rayo, supóngase que cae en el edificio, en cualquier punto del edificio. Necesariamente va a bajar por ese bajante que la gente de Erico te vendió y que te lo vende bien caro porque eso es un cable especial. La descarga. Eso no es verdad. Eso está más que probado. De nuevo, esto no es un curso de protección contra rayos, ¿ok? Cuando probablemente en los próximos meses Francisco ofrezca el curso de protección contra rayos, ahí podemos discutir todos estos detalles. Pero lo que sí es cierto es que usted tiene que hacer la interconexión entre el sistema de electrodos asociado a los rayos y el sistema de electrodos o el sistema asociado a 60 Hz. Recuerda que el rayo es multifrecuencia. El rayo es una señal que es multifrecuencia, va de baja frecuencia hasta alta frecuencia. Entonces, usted tiene comportamientos ahí, tanto en el rango de baja frecuencia como en el rango de la alta frecuencia, en el sistema de protección contra rayos. ¿Ok? Pero se necesita que esté conectado con el sistema de 60 Hz, el sistema de la estructura del edificio, el sistema sistema eléctrico, porque usted no puede perder la equipotencialidad. ¿Okay? Cuando se colocan esos aparaticos ahí en el medio, usted lo que está colocando son puntos de falla. ¿Qué pasa si ese aparatico le falla y usted no tiene un buen sistema de detección de que ese aparato está dañado? Usted va a tener sistemas de tierra flotantes. Y ahí va a tener, ahí lo que usted quería tener como una solución se le convirtió en un gran problema. Adelante, Francisco. Adelante. ¿Me escucha, Francisco? La siguiente pregunta, Antonio de Jesús Ortiz. En un sistema 6913.8 kV con un transformador DYN1, ¿cuál es la corriente de secuencia cero que se utiliza para el dimensionamiento del cable y cálculo de voltajes de toque y paso del lado de delta a estrella con neutro? Ya va, no, hay una interferencia ahí, alguien está hablando, no sé qué está pasando ahí y no te terminé de captar ¿Puedes repetirla, Francisco, por favor? Ahorita, permíteme, por favor. Dice, en un sistema 6913.8 kV con un transformador DYN1, ¿cuál es la corriente de secuencia cero que se utiliza para el dimensionamiento del cable y cálculo de voltajes de toque y paso del lado de delta o de estrella? Bueno, usted tiene que hacer el análisis de su red y determinar cuál es la corriente que va porque secuencia cero es lo que va por tierra. ¿Cuál es la corriente de falla? Porque no necesariamente la corriente de falla de secuencia cero que usted tiene en el análisis del sistema de potencia es la que va a circular por ahí. Me explico. Supongamos que usted tiene una falla, usted tiene que determinar cuál es el punto crítico en su instalación, bien sea
en el lado de 69 kV o bien sea en el lado de 13.8 a la salida de la subestación, qué sé yo. Determinar entonces cuál es el punto que le aporta el mayor valor de corriente de secuencia cero. Porque si bien es cierto que usted calcula cuando hace sus redes de secuencia, las interconecta y usted ahí obtiene un valor de corriente de falla monofásica, no necesariamente esa corriente calculada ahí por las redes de secuencia va a regresar al 100% por el suelo. Su corriente de diseño es la corriente que circula por el suelo. No necesariamente es la corriente de secuencia cero que usted está mencionando, o que usted menciona, o quizás está pensando, que es la corriente que usted calcula con una falla franca, ¿verdad? En el sistema de potencia. Entonces, también lo analizamos, eso lo analizamos en el curso. Entonces, tienes que ver si tu red tiene cable de guarda o no tiene, si tienes retornos, por ejemplo, por pantallas de cables que estén instalados por ahí, si tienes retornos metálicos hacia el sistema. O sea, existe toda una metodología de análisis, pero no existen recetas de cocina. Usted tiene que tener clarito cómo hacer el análisis circuital y cómo incluso analizar los acoplamientos, por ejemplo, que se presentan entre las fases y las redes en este caso, los cables de guarda, ¿verdad? Ahí hay una influencia y eso también tiene efectos sobre los valores de corriente con los que tú deberías hacer el cálculo. Entonces, para eso, esa respuesta, amigo, haga su análisis y determine qué es lo que le va a ir efectivamente por el suelo. Su corriente de diseño no es la corriente de secuencia cero del sistema de potencia como tal, es la corriente de secuencia cero o la fracción de la corriente de secuencia cero que va efectivamente a circular por el suelo. Esa es la corriente de diseño de la red de tierra. Adelante, Francisco. Sí, Wilfredo Castro pregunta, para sistemas fotovoltaicos autónomos y conectados a la red, el fabricante recomienda no enlazar la tierra conectada al neutro de la red de distribución con la red de tierra del sistema fotovoltaico, ya que pueden darse diferencias de potencial que podrían dañar los equipos. ¿Cómo puede explicar esto? Gracias y buenas noches. No, bueno, hay diferentes, porque todo va a depender, por ejemplo, de los inversores que tú estés utilizando, ¿verdad? Y también cuál es la metodología de conexión, tanto del positivo como del negativo en el circuito de corriente continua. Pero usted sí tiene que tener red de tierra. Y esa red de tierra tiene que ser interconectada con el sistema incluso de AC, ¿ok? Sáquese de la mente que existen redes de tierra para el sistema de corriente continua y aparte del sistema de corriente AC. No, señor. Lo que pasa es que hay que ver las particularidades de ese fabricante, cuál es la sensibilidad de su equipo. Y entonces por eso es que existen las metodologías específicas para esa aplicación. Pero de nuevo, la red de tierra es una sola. Lo que pasa es que hay que saber hacer la interconexión. Adelante, Francisco. Marco pregunta, ¿cuál sería el método más adecuado en la medición de equipotencialidad de un sistema de puesta a tierra? ¿Por medio de diferencias de tensiones, por continuidad o algún otro método? Eso depende. Depende si tu sistema está energizado o no. ¿Ok? Cualquiera de esos métodos funciona siempre y cuando las condiciones de operación del sistema puede aplicarse uno, puede aplicarse otro. Ambos funcionan. Entonces, lo que tienes que tener presente es cuáles son tus criterios de aceptación y rechazo. Pero en realidad no hay ninguna comparación, digamos, entre uno y otro, que uno es mejor, otro es peor. No, es que ellos se utilizan bajo condiciones diferentes para obtener lo mismo. Adelante, Francisco. R.O. Quiroga dice, entonces la puesta a tierra de operación del transformador no se equipotencializa. ¿Cómo es la cosa? La puesta a tierra del transformador no se equipotencializa. ¿Quién dijo eso? R.O. Quiroga.
¿no? Y aquí no estamos hablando de que no se equipotencializa. O sea, no sé, la palabra mágica es equipotencialidad. ¿Ok? No sé de dónde sale ese tema de que no se equipotencializa. Todo debería estar interconectado. Apropiadamente interconectado. Bueno, Adelante. otra pregunta, ¿es correcto colocar cables de puesta a tierra desnudos en edificios dentro de tubería metálica? Bueno, desde el punto de vista de lo que significa seguridad por falla de corriente de retorno y todas esas cosas, no hay ningún problema. El problema es que con eso lo que estás haciendo es un distribuidor de ruido en el sistema. Entonces ahí vas a tener afectaciones con los sistemas sensibles, la operación de los sistemas sensibles. Loops que permite circulación de ruido en corrientes inducidas por ruido, y eso tiene afectación importante. Entonces, en realidad es una mala práctica utilizar conductores desnudos en el interior de edificaciones. José Vicente Pérez, ¿qué es recomendable hacer cuando en una puesta a tierra que ya está en funcionamiento, la resistencia está muy alta en una subestación eléctrica, por ejemplo? Bueno, lo primero que tiene que hacer es contratar sistemas RLC y te resolvemos el problema. No, bueno, hay muchas maneras, porque es que no hay una única causa ni tampoco hay una única solución. Tú tienes que hacer un diagnóstico para determinar qué te está causando esa situación. Puedes tener daños en la red de tierra por aperturas, producto de que, mira, hicieron excavaciones y se cargaron la red de tierra, por ejemplo. Puedes tener problemas en los conectores que fueron instalados a lo mejor inadecuadamente. Puedes tener problemas de, por ejemplo, ocurrieron fallas, han ocurrido fallas importantes, han creado puntos calientes o puntos de falla a nivel de la red. Puedes tener, bueno, o sea, no necesariamente, incluso puedes tener un error de diseño. Entonces, por eso es que hay que hacer un diagnóstico. Eso así a vuelo de pájaro no se puede decir, mira, es esto, es aquello. Tú tienes que hacer un diagnóstico y en función, un diagnóstico, por supuesto, en sitio y a partir de ese diagnóstico que vas a llegar a conclusiones y a definir las acciones que hay que tomar. Mauricio González, no sé si es pregunta lo que hace, son para rayos de cebado, punto. Y seguido, pueden ser activos o pasivos. Yo creo que él está explicando que lo que dijiste vos son para rayos de cebado, de la primera pregunta que hicieron. Y que Bueno, pueden ser activos o pasivos. sí, los pararrayos de cebado pueden ser activos o pasivos. Sí. PDC es una marca de la gente de Erico. Lo que pasa es que también hay una tecnología que viene de Andorra que también ya le llaman PDC, entonces por eso le pregunté a qué se refería. Bueno, ya eso lo aclaramos. Adelante. ¿Se puede unir las tierras de pararrayos con la tierra de protección? Bueno, ya lo aclaramos atrás. Sí, claro. Las normas te lo imponen. Oswald Loaiza. Buenas noches, ingenieros. ¿Qué tipo de electrodo se recomienda cuando tengo señal de masa más cero lógico más señal de neutral? Muchas gracias. Ya va. Vuelve a repetir eso porque en realidad no sé. O sea, tú tienes algo ahí muy específico. ¿Qué tipo de electrodo se recomienda cuando tengo señal de masa más cero lógico más señal de neutral? Bueno, tal vez Oswald quiere Claro, da el contexto porque, o sea, explicar qué es lo que yo ¿cuál es la tampoco situación? entiendo. Sí. Oswald, ¿quiere usted explicarlo de su pregunta? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpen ahí, me desconecté un poquito cabal ahorita cuando me iba a responder el ingeniero. El problema está en que nosotros a veces tenemos el sistema de tierras en estaciones de rectificadores para señales de antenas. Y siempre tenemos este problema que nos piden la tierra para señal de masa, o sea, protección, el sistema normal de puesta a tierra. Nos piden el señal de estreo lógico, que es el positivo del rectificador, más
la señal neutral que viene de la planta de generación que tiene como respaldo de energía la estación como tal, ¿verdad? Entonces, a veces sí, en el mercado hay ciertas pues, recomendaciones de electrodos, pero no hay ninguno que nos digan, miren, este es el estándar que se tiene que usar para ese tipo de aplicaciones. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes ahí, en realidad, eso que tú llamas el cero lógico, pues es el punto operativo de tu rectificador, porque recuerda que allá adentro hay una electrónica que necesita referencia estable. ¿Ok? Entonces, en realidad eso tú podrías llevar ese cero lógico, lo puedes llevar, por ejemplo, a una malla puesta en un piso falso, por decir algo. ¿Ok? Y esa malla construida bajo ciertas especificaciones, debería darte porque tú necesitas una plataforma equipotencial para que todos tus rectificadores vean el mismo cero lógico. ¿Ok? Y el neutro del sistema de potencia, pues es el neutro que va a alimentar tus fuentes de poder o lo que sea. Y ese neutro también tiene que interconectarse con esa malla equipotencial. Lo que pasa es que para eso existe toda una metodología y eso lo explicamos en el curso con bastante detalle. ¿Ok? Eso es una puesta a tierra de una central de telecomunicaciones o una central de equipo sensible. Eso no tiene ninguna magia. Y nadie te da un electrodo porque es que no existe un electrodo. Existe el concepto que tienes que aplicar ahí. Y eso es lo que nosotros hacemos en el curso, darte el concepto para que tú lo hagas y lo resuelvas. Por eso es que no te venden un electrodo específico para eso. Y si aparece un brujo a venderte un electrodo específico para eso, te está estafando. Y te lo digo por el medio de la calle. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Bueno. Ricardo Kulajay dice, ¿cuál es la diferencia entre neutro aterrizado y neutro flotante y en qué condiciones se aplica cada uno? Bueno, la diferencia es que en uno tienes el neutro sólidamente conectado a tierra y tienes una posibilidad, por ejemplo, si tienes el sistema conectado a tierra, el neutro conectado a tierra, en ese tienes la posibilidad de detectar fallas a tierra de manera muy sencilla, muy fácil y despejar inmediatamente. En el otro, en un sistema, por ejemplo, en Delta, que lo que tienes son las tres fases, pero no tienes neutro, o en la jerga europea sería un sistema IT, tú no tienes, en el caso de que tengas fallas a tierra, entonces tú no tienes detección directa de esa falla a tierra. Entonces, cuando tienes una falla de aislamiento, que es una falla a tierra, en el caso, por ejemplo, que se produce una falla a tierra por una falla de aislamiento, lo que vas a tener es un desbalance de tensiones horroroso en ese sistema y tienes que implementar sistemas de protecciones diferentes. También hablamos bastante en el curso, en el contenido del curso, los pros y los contras de cada uno de esos. Eso se llama régimen de neutro, el análisis de régimen de neutro, y por eso es que es importante para nosotros desarrollar esa temática, porque la gente tiene que comprender qué pasa cuando tienes un sistema conectado a tierra, qué pasa cuando tienes un sistema flotante, qué pasa cuando tienes un sistema conectado sólidamente a tierra, qué pasa cuando lo tienes conectado a través de una reactancia, una impedancia o una resistencia. La resistencia puede ser de alto valor o de bajo valor, etcétera. O sea, existen un montón de escenarios y entonces en función de tu aplicación es que tú vas a definir qué te conviene. Eso es un tema de diseño. El régimen de neutro lo define el diseñador. Son filosofías, ninguna es mejor, ninguna es peor, son filosofías. Cada filosofía pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Tú tienes que ver si eso realmente se adapta a tu necesidad o no. Adelante. Henry Mauricio, ¿cuáles podrían ser los riesgos al tener instalaciones con tres sistemas de tierra? Uno de tierra física general, otro de tierra física aislada para el data center y otro de tierra física para rayos, con un aterrizaje en delta en la base? Ninguno entre ellos está conectado entre sí. Yo lo voy a poner al revés. ¿Cómo se llama la persona, el señor que hizo la pregunta? Henry Mauricio. Henry, ¿tú podrías contarnos qué te ha pasado en ese sistema? Henry. Sí, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuántos equipos se te han quemado ahí? Aún ninguno. Estamos
Hay un dicho que dice que el tuerto es el reino en el mundo de los ciegos. Entonces, nos encontramos con eso, pero aún no está, se ha puesto en marcha todas las instalaciones. Bueno, nada, simplemente métete en internet, en Don Google, y escribe ahí, ¿qué pasa si tengo sistemas de tierra segregados, separados entre sí, cerquita uno del otro? Sobre todo cuando tienes equipos sensibles. Mire, amigo, interconecte eso lo más rápido posible, ¿eh? Ok. Vamos al grano, rápido, interconecte eso rápido antes que energice, porque cuando caigan rayos ahí se la van a quemar, hasta usted va a salir chamuscado ahí, ¿eh? Gracias. Bueno, Walter Guillén pregunta, ¿cómo hacer la interconexión en una red de tierras en un campus donde la dispersión de los equipos es alta? Según campos, podría repetir, porque Bueno, entiendo que los equipos están muy separados. ¿Cómo hacer la interconexión en una red de tierras en un campus, en un área donde la dispersión de los equipos es alta? ok, bueno, eso depende. Eso depende porque existen distancias críticas, de separación críticas, ¿verdad? Y esa distancia de separación se calcula en función de la resistividad del suelo. O sea, no es un tema yo creo, yo imagino. No. Usted tiene que hacer una medición de resistividad del suelo, determinar, y entonces existen metodologías de análisis que te indican cuál sería la distancia crítica en función de ese valor de resistividad que tú tienes para asumir que vamos a suponer que estás en el sitio A y ocurre una falla severa a tierra ahí, que puede ser una falla producto del sistema de 60 Hz o incluso un rayo. Y entonces, ¿cuál sería la variable o cuál sería la condición que me asegure que el equipo B, que está dispuesto por allá a 1000 metros, a 2000 metros o a no sé qué distancia, se puede considerar fuera de la zona de perturbación o de afectación causado por esa falla? En el curso hacemos ese análisis. Lo hacemos con bastante detalle y funciona bastante bien. ¿Ok? No existe receta de cocina. Existe una metodología de análisis que la ampliamos con bastante detalle en el curso. Adelante, Francisco. William Saskin, en una instalación se ubican varios edificios que distan a 30 metros entre ellos. Le consulto si se deberá unir los sistemas de puesta a tierra entre ellos para mantener la equipotencialidad o si existe una distancia máxima entre sistemas de puesta a tierra. Creo que es como la anterior. Sí. Sí, y yo diría que ahí a 30 metros, pues únalos. Recuerda que cada edificio debe tener un anillo. Una puesta a tierra en la periferia. Entonces, ahí eso es lo que hay que unirlos. Porque generalmente esos edificios dependen de una misma cometida. Entonces, para eso existe toda una y no es solamente unirlos por unirlos, es que existe toda una metodología de requisitos establecidos, en este caso por el NEC, que también lo hablamos y lo explicamos en detalle en el curso. Pero sí, en principio, hay que unirlos, pero existe la metodología para hacerlo. ¿Ok? Porque existen escenarios que se deben analizar. Adelante, Francisco. Esta era la última pregunta que hay en el chat. Entonces creo que aquí finalizamos. Pues te cedería la palabra para que des la despedida. No, bueno, de mi parte, a la orden, si alguien tiene algún comentario adicional que le gustaría que lo ampliáramos o antes de irnos. Y si no, bueno, pues recalcarles la invitación a que participen, se pónganse en contacto con Francisco y podemos desarrollar todos estos temas que ustedes mencionaron, los podemos desarrollar con bastante amplitud. El curso es de 40 horas, es un curso que nos da espacio para poder profundizar en los temas y realmente darle, digamos, maduración a los conceptos y que ustedes se lleven, digamos, una herramienta bien formidable para que después puedan hacer sus análisis
y sus intervenciones en los sistemas que ya tienen o los que piensan hacer. Entonces, bueno, este tema, mira, la puesta a tierra es un sistema, en general, es un tema extenso, tiene muchos elementos tabúes, muchos elementos de malas prácticas, desinformación, muchísima desinformación, hay muchísima basura introducida por diferentes medios, por diferentes mecanismos, ¿verdad? No vale, aquí en este tema no vale el asunto de que es que fulanito lo hace de esta manera, no. La recomendación es vaya y vea qué dicen las normas, qué dicen las prácticas recomendadas. Entonces, uno de los aspectos importantes que tiene este curso además es que todas esas prácticas recomendadas están en inglés. La mayoría de nosotros, un importante número de nosotros, no lee adecuadamente el inglés. Bueno, lo que hacemos en este curso entonces es que aprovechamos y hasta les entregamos un manual en donde gran parte de esa información está traducida de la mejor manera posible, ¿verdad? Y discutimos en idioma español lo que el deber ser de acuerdo a las normas. Entonces, eso es una ventaja también que tiene el curso. O sea, prácticamente lo ponemos en el estado del arte, en el tema de puesta a tierra, en español. Hay Mi parte, alguien que todavía quiere hacer una pregunta. Adelante. Dice, ¿qué tan eficientes son los electrodos electrónicos que el vendedor ofrece una baja resistencia? Hasta ahí, ¿qué tan eficientes son los electrodos electrónicos que según los vendedores determinan una baja resistencia? Bueno, en principio me tendría que explicar qué es un electrodo electrónico. Yo no conozco ninguno, de lo que me imagino que es como electrodo electrónico. Entonces sería bueno que nos explique, nos aclare un poquito eso. A ver. William. Sí, Inge, perdone, viera que son los electrodos que venden para sistemas de telecomunicaciones. Están compuestos de yo creo que tienen unos diodos por la parte interior. Eso los venden en Seika. Ok, no es que sea un sistema, no es que sea un electrodo electrónico, sino es un sistema de electrodo que se utiliza para aplicaciones sensibles de telecomunicaciones, esas cosas. Bueno, no le puedo opinar al respecto porque desconozco qué es lo que le están vendiendo. Pero en general, amigo, en sistema de puesta a tierra no valen brujerías, ¿oye? Lo que vale es concepto. Por ahí uno se pone a ver vendedores mexicanos, marcas que te dicen que ellos prácticamente colocan unos arreglos en el suelo que lo orientan con el azimut de la tierra, con no sé qué. Eso es cuento chino, yo. O sea, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Bueno. Bueno, hasta aquí llegamos, digo yo. Bueno, entonces de mi parte, agradecido por su atención y bueno, y dispuesto entonces para que nos acompañen a partir del 13 de este mes. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy, por la paciencia que tuvieron. Nos vemos en una próxima. Así participan en el curso, pues van a aprender bastante y le van a sacar el jugo a eso. Un gusto de saludarlos. Feliz noche para todos. Buenas noches, saludos para todos.